Gracia y paz, amados hermanos, Dios los bendiga en este día. Como siempre, para mí es un honor poderles saludar llegando hasta sus hogares con la palabra del Señor. El día de hoy continuaremos con el estudio de esta carta llamada Apocalipsis, capítulo 18. Estamos en el contexto, como recordarán, de las cosas que sucederán después de estas, y es la destrucción de la gran ramera religiosa y política. Estamos, entonces, en el contexto en los últimos días de la gran tribulación. Posiblemente los tres espíritus a manera de ranas, capítulo 16, verso 13, ya han sido enviados por toda la tierra para convencer a los reyes a la batalla de las batallas, o si se quiere, la madre de todas las batallas. El capítulo final del Armagedón no hace mucho que la Roma católica ha sido destruida por mano directa de los 10 reyes. Ahora le va a tocar el turno a la Roma política, social y mercantil, y a la religiosa supereconómica, encabezada por el falso profeta, esta última la versión final de la gran ramera. Existen dos catolicismos. Uno es el convencional y externo que todos conocemos. Otro es secreto, oculto y luciferino, el cual es el que verdaderamente cuenta y está reservado a unos pocos, en comparación al resto de los que se llaman católicos. Hay muchos doctores canónicos o católicos que están fuera del verdadero y satánico catolicismo propio de las altas esferas del jesuitismo. Ese catolicismo luciferino, llevado a cabo por la cúpula jesuita Illuminati, es manifestación clarísima de la Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5, que levantará a la bestia anticristo y que tendrá por cabeza visible al falso profeta, Apocalipsis 13:11. Entiendo que en su versión religiosa, la caída de la Gran Babilonia, Apocalipsis 18:2, tendrá que ver con la destrucción de ese catolicismo satánico jesuita Illuminati, punta del iceberg de la Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. Esto ocurrirá al final, antes caerá el catolicismo convencional. La superiglesia mundial del falso profeta será heredera directa de la iglesia de los pontífices romanos, por lo tanto, recibirá con razón su justo castigo también. Esa manifestación eclesial abominable es el fruto de ese catolicismo luciferino aludido aquí arriba. La Roma religiosa papal, cuya última expresión será esa superiglesia encabezada por el falso profeta, se ha ido mezclando con la Roma política y secular por siglos y siglos. Por lo tanto, va a ser difícil separar una de la otra, por el principio de que cuando hay una unión, aunque sea fornicaria, espiritualmente hablando, existe un trasvase o intercambio entre una parte y otra. Los dos serán una sola carne. Por siglos la Roma religiosa ha influenciado de manera poderosísima a los pueblos y sus gobernantes, hermanos. Y ella, a su vez, y ya desde el principio de su existencia, al mezclarse con el Estado, ha sido infectada por el espíritu de este mundo. Eufemísticamente llamándole a este último el poder temporal. Aunque los 10 la destruyan y la quemen, como ya entendimos en el capítulo anterior, su influencia continuará hasta el final. Por tanto, tanto el poder secular, encabezado por los 10 y la bestia, y el poder religioso, encabezado por el falso profeta, serán destruidos. Ambos poderes manifestados conforman la Gran Babilonia de Apocalipsis 18:2. En esos momentos ya queda poco para que el mundo entero siga estando bajo el maligno, como enseña 1 Juan 5:19, ya que la maldad al completo será borrada de este planeta por la venida gloriosa de Cristo. ¿Cómo se está levantando la Babilonia político-religiosa final? Bueno, justo a partir del arrebatamiento de la Iglesia, que deberá producirse en breve, el mundo va a sufrir unos cambios muy drásticos, justamente a causa de ese evento.
Roma es cabeza de Europa y en ese tiempo Europa será cabeza del mundo a través del efímero nuevo orden mundial que existirá y que ya se está gestando. ¿Por qué Europa será cabeza y qué de Estados Unidos, que es actualmente la nación más poderosa sobre la tierra? Esta gran nación ha sido bendecida por Dios a causa del Evangelio desde que se fundó y ha llegado a ser la nación con mayor influencia a todos los niveles en el mundo. Pero, ¿qué le ocurrirá a Estados Unidos de Norteamérica cuando los cristianos sean arrebatados, junto con todos los demás de otras partes? La conclusión es que la nación se vendrá abajo, ya que lo que la sustenta es la bendición de Dios a causa de esos cristianos. Detrás de la caída de Estados Unidos, todas las demás naciones mundiales irán cayendo y adecuándose al poder de la bestia de una manera o de otra. Si la pregunta es, ¿por qué Europa será el territorio cabeza del gobierno del anticristo? La respuesta es porque así lo dice la Biblia respecto a la cuarta bestia que es Roma. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Versículos 1 al 3, hermanos. Apocalipsis 18. El anuncio del ángel poderoso. Verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto, el famoso Metatauta, que ya vimos al inicio del capítulo 4, y que aparece a hacer una diferencia entre lo acontecido en el capítulo anterior y lo que va a acontecer ahora, nos dice Juan que aparece otro ángel, muy poderoso, tanto que hace que la tierra sea alumbrada con su resplandor. Verso 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El ángel no se dirige a Juan, sino que le escucha decir algo. Lo que dice con voz potente, para que todos lo oigan, a modo de proclamación de un suceso importante, es que la gran Babilonia ha caído. Lo dice dos veces, entendiendo entonces que la Babilonia en sus dos aspectos, el religioso y también el político, han caído. El verbo que utiliza y que traducimos al español por caído es el mismo que utilizó el otro ángel para definir la caída de los 5 Césares. Apocalipsis 17:10. Pipto es la palabra, y que nos habla de una muerte violenta. De esa manera será destruida la gran Babilonia con violencia. Ahora, habla este verso que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ya había demonios en ella, muchos y de alto rango, pero ahora el ángel anuncia que hasta los espíritus inmundos más pequeños tendrán ahí su guarida. Eso significa que será de tal modo destruida que cualquier indeseable podrá entrar y salir y tener su cubil ahí. Ya habrá dejado de ser lo que en su apariencia solía ser. Hasta las aves despreciables, cuervos, grajillas, espirituales o no, podrán enseñorearse de ese lugar al que acudían los dignatarios de la tierra. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es evidente que el ángel está hablando de un mismo ente que se diversifica en dos, uno hacia lo religioso, fornicación espiritual, y el otro hacia el culto a lo material, el poder y el dinero. Han pecado con la gran Babilonia, tanto mandatarios como mercaderes, es decir, los que ostentan el poder económico, a la vez que las gentes, etnos de etnia, han sido seducidas, han sufrido y hasta padecido el efecto de su religiosidad falsa e idolátrica, dependiendo siempre de la oferta de este mundo enemigo de Dios. Por eso se le llama Babilonia la Grande, porque abarca tanto el poder religioso pseudo-cristiano, por el cual el diablo ha podido controlar a las masas desde que se levantó la Roma religiosa hace 1500 años, como el poder sobre lo material a través del poder civil que ha existido desde su inicio hasta la fecha. En esos momentos, todo el sistema de poder de este mundo que está bajo el maligno estará cayendo. Cabe, por tanto, entender, históricamente como se ha ido fundamentando, ese poder para el mal a partir de su lugar de origen, lo que denominamos Europa, y más en concreto el lugar geográfico de la cuarta bestia de Daniel, es decir, Roma. La gran Babilonia es la suma del poder efectivo de la primera y de la segunda bestias. Junto con la primera bestia estará la segunda bestia, el falso profeta, el que reza con los altos representantes de las religiones falsas de este mundo. Este mundo va siendo dirigido a un tremendo engaño,
aunque ya queda poco para que este orden de cosas termine. Versos 4 al 8. Imprecaciones. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No sabemos exactamente cuál será el alcance de estas imprecaciones, ya que desconocemos a horas de hoy la situación que se estará viviendo en el lugar de la influencia de la bestia y de su falso profeta, pero parece muy grave, al punto de leer lo que leemos. Esta exhortación parece tener un doble sentido y va dirigida al pueblo de Dios. Por un lado, salir de todo tipo de influencia de la Gran Babilonia, y por el otro, a los que han sobrevivido a la persecución de la bestia. Salir físicamente de ese lugar para no ser enredados en la maldad suya y así no recibir el juicio de destrucción que está por venir. Desde luego, y sin duda alguna, el llamamiento es a los creyentes verdaderos, que vivan en ese tiempo en el área de la influencia de maldad, y que se desenreden de las trampas mortales de ese sistema maligno absolutamente, a que abandonen el sistema mundano, a que se libren de toda influencia al respecto, porque tal sistema va a ser destruido del todo. Para la Gran Babilonia no habrá perdón, sino solo juicio. Dios va a castigar este mundo en su esencia pura de maldad. Respecto al juicio que viene a causa del extremo pecado y la necesidad que habrá en esos momentos de que el pueblo de Dios que quede ahí salga inmediatamente, podemos ver un anticipo en el libro de Jeremías, Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Son tantos sus pecados, hermanos, que apilándolos llegan hasta el cielo. En ese momento, el quinto ángel está a punto de derramar la copa del 16:10 de Apocalipsis, o quizás lo ha hecho ya. Lo que es indiscutible es que en ese momento se cumple la sentencia contra la ciudad de la bestia y todo su aparato de gobierno, comercio e idolatría. Y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16:9. Verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Esta, hermanos, es una expresión de juicio. Viene a decir que Dios va a vengar a los que fueron dañados por la ramera, tanto religiosa como política, y les va a dar el doble de lo que hicieron conforme a la ley. Éxodo 22, versos 4, 7 y 9. En el contexto de la falsa religiosidad que ha imperado durante 1500 años, pretendiendo ser cristianismo, podemos ver que el cáliz es uno de los utensilios más importantes dentro de la liturgia romana. En ese cáliz, la Roma de los papas dice que está la sangre de Cristo, según el rito de la misa, el cual es falso. Esa copa no es copa de bendición, sino de todo lo contrario, ata a la gente a la Babilonia espiritual. Por otra parte, el cáliz de Roma, tanto religiosa como política, contiene maldición para los pueblos sobre los que se sienta. Por ello, Dios les dará el doble de maldición. En otras palabras, lo que Roma hace a los demás les será devuelto por partida doble. Versos 7 y 8. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Así como ha buscado el deleite y el propio encubrimiento, así recibirá todo lo contrario, tormento y llanto. Este versículo parece referirse mayormente a la Roma religiosa, aunque sin descartar a la Roma política. De hecho, no se puede entender una sin la otra, ya que, como dijimos en la introducción a este capítulo, ambas están muy mezcladas entre sí. No en vano, Babilonia significa confusión. Referente a la Roma religiosa, Watchman Nee hace el siguiente comentario: la Iglesia no se glorifica a sí misma, sino que glorifica a Cristo, pero Roma hace lo opuesto. No solo se glorifica a sí misma, sino que se permite el hacerlo con toda clase de lujos. Fin de la cita. Vamos a hacer un breve recuento, hermanos. Veamos qué es esa gran ramera. ¿Qué ha hecho? 1. Se ha exaltado a sí misma. Dice que es la única y verdadera iglesia de Jesucristo y que no hay salvación fuera de ella. 2. Ha vivido en deleites. La Roma religiosa, con sus papas incluidos, ha adquirido el mayor enriquecimiento material inimaginable. 3. Dice estar sentada como reina.
Debido al poder temporal, la Roma religiosa cree estar por encima de todo y de todos. Se jacta de ser semper eadem, siempre la misma, es decir, jamás cambiar. Dice no ser viuda, se jacta de no estar desamparada del poder político y militar de las naciones sobre las que se sienta. Dice que no verá llanto, se jacta de todo lo que le irá bien. Es triste que ese es el tipo de evangelio que muchos predican, olvidándose de que los que quieren vivir piadosamente en Cristo también padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Por todo ello, hermanos, en un solo día le vendrá todo lo contrario de lo que presume, hasta el punto de ser quemada con fuego. Y eso no viene a priori de los hombres, sino del mismo Dios al que dice servir. La ejecución de su sentencia será implacable. Versos 9 y 10. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos, por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad, de la Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los reyes de la tierra han fornicado, espiritualmente, con la Roma papal desde que ésta existe, y ella ha sido la base, sustento, espíritu y dirección de todos ellos y de sus pueblos. Esto es un hecho. Satanás ha sabido manejar a las gentes desde la Roma papal. Con que la Roma papal surgió de las cenizas de la Roma imperial, como el ave fénix, en realidad ambas son lo mismo, solo que el énfasis ha sido diferente según los tiempos. Esta Babilonia del final de los días, la ciudad fuerte, el centro del mundo del tiempo del anticristo, será destruida en una hora, es decir, de repente. Los mandatarios europeos e internacionales en general se quedarán atónitos viendo cómo aquella que decía ser la ciudad eterna increíblemente se desvanece ante sus ojos. Según entendemos, los 10 mandatarios quemarán con fuego lo que representa el centro de la religión papal, esto Apocalipsis 17:16. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: geográficamente, ¿es la misma ciudad la que queman los 10 cuernos y la gran ciudad de Babilonia? Apocalipsis 17:18 y capítulo 18, verso 10. No lo podemos saber, pero no necesariamente. Pueden ser 2 devastaciones diferentes en lo natural, aunque únicas en lo espiritual, ya que todo en definitiva es castigo de Dios. Presumiblemente, el centro mundial político, comercial, estratégico, etc., podría estar ubicado en otro lugar dentro del entorno de la cuarta bestia de Daniel, Daniel 7:7, es decir, el Imperio Romano. Lo que está claro es que esa segunda ciudad representaría por entero el espíritu de Babilonia la Grande, de Apocalipsis 17:5. El centro de operaciones de la bestia anticristo podría ubicarse en otra ciudad mediterránea y portuaria, 18:17 de Apocalipsis. No obstante, hermanos, estoy de acuerdo con las palabras de Francisco Lacueva, que dice en cuanto a la gran ciudad: opino personalmente que eso se cumple en Roma, como centro representativo de una iglesia apóstata que ha perseguido a muerte a cuantos no han estado de acuerdo con sus doctrinas y prácticas. Fin de la cita. Por tanto, la Roma histórica, hermanos, y concretamente el punto donde se encuentra el centro de la mayor apostasía de la historia, será destruida, además de la Roma secular política, si es que deberá ser así. Presumiblemente la capital de la bestia será destruida a causa de la guerra del Armagedón, que en esos momentos se estará llevando a cabo. Desde el capítulo 4, hermanos, hasta el 18, el libro de Apocalipsis revela detalladamente los terribles sucesos con que culminará nuestra era. En general, describe un periodo de confusión sin precedentes en la historia de la humanidad, periodo que terminará con una gran guerra mundial. Estos líderes dice que llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. 10. Parándose lejos por el temor de su tormento. Se lamentan porque ven desaparecer sus seguridades, pero no van a hacer nada para remediarlo. Están demasiado asustados y desorientados y se quedan lejos de ahí, no sea que les pase lo mismo a ellos. El poder civil encabezado por los políticos y mandatarios se lamentará por la destrucción de aquella que representa y personaliza el mal, la gran Babilonia. Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Qué es lo que mueve el mundo sino el culto al dinero? Mamón está entronado. Babilonia no es nada sin Mamón, por ello Mamón será destronado y la gran Babilonia caerá. Por tanto, le toca el turno a los que
representan el poder del dinero, los mercaderes, los ricos, potentados, las grandes firmas, las compañías petroleras, etc., las multinacionales y un muy largo etcétera. La macroeconomía, vemos que lo económico jugará un papel tremendamente importante, ya que representa la seguridad de las gentes. Los mercaderes se lamentan porque se les acabará el negocio. ¿Por qué? Nada ocurre porque sí, y menos en el terreno de las finanzas. Hemos de imaginar que a causa de esa terrible guerra que se avecina y los diversos juicios de Dios, el poder comercial se ha destruido, deje de exportarse el petróleo y sus derivados, entre otros productos. En ese tiempo, hermanos, la dictadura mundial será una realidad, encabezada por la bestia anticristo de Apocalipsis 13, verso 7. Por lo tanto, todo estará sumamente centralizado y desde el trono europeo la bestia regirá este mundo. Pero, de forma súbita, al ser destruido el centro de operaciones, el desconcierto será absoluto y el caos se producirá. Esta será la debilidad de la fortaleza política, buscando el controlar mejor el mundo. Por levantarse un solo gobierno mundial será más fácil destruirlo, por estar solo. Hasta aquí la lectura de la primera parte de Apocalipsis 18. Gracia y paz.